Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y, por ende, a la sociedad y, por último, al Estado mismo. La nada multiplica el riesgo de la mentira. Cada vez es más fácil mentir y cada día es más difícil decir la verdad. Si te atreves a decir la verdad, te opones a una moda dominante, en donde la fuerza de la mentira en muchas ocasiones puede con la fortaleza moral de la verdad. Por eso la familia está en crisis, porque la familia es la institución de la verdad por excelencia. Por eso la familia en muchos lugares hoy es la institución presidida por la crisis por excelencia. En la familia uno es esencialmente lo que es, donde uno no aparenta, donde uno no disimula, donde uno no puede fingir es en la familia. La verdad es la regla, la mentira puede ser la excepción. Pero en una crisis de la verdad, en una multiplicación de la fuerza de la mentira, esencialmente la familia es la institución que sufre la crisis por excelencia. Nosotros, en los próximos años, en Europa, vamos a tener que hacer frente a dos fenómenos simultáneamente: la socialización de la nada, el relativismo y el extremismo, que es la consecuencia de nuestros vacíos. El terrorismo yihadista que hoy padecemos en algunos lugares del mundo se debe esencialmente al vacío de nuestras sociedades. Los que matan e invocan el Islam no solo proceden de la cultura islámica, son parte de la sociedad occidental y ante nuestra nada y ante nuestro vacío abrazan los extremos y encuentran en el extremismo su razón de ser y existir. Por eso nuestro vacío lo cubren los extremistas violentos fuera de nuestras fronteras. Y hoy tenemos refugiados en las fronteras europeas por nuestra ausencia en los lugares donde nosotros hemos sido suplidos por la barbarie. Y es evidente que entonces hoy tenemos los problemas que tenemos derivados de nuestras ausencias, en los grandes debates y en los lugares geográficamente inhóspitos y difíciles. No son solo tiempos nuevos, vivimos tiempos nuevos determinados por la crisis. Y por eso lo importante es no aceptar los tiempos nuevos en su totalidad. Hay que discernir qué es lo que es ya irreversible de los tiempos nuevos. Y frente a lo que es irreversible, combatirlo es un dislate, un disparate. Hoy la mujer ha tomado la decisión, hemos tomado la decisión de que forme parte del mercado laboral. Combatir este hecho es simplemente un dislate, es absurdo. Ahora bien, hay otros fenómenos que parece que son tiempos nuevos, que no son tiempos nuevos, que son procesos de decadencia, de degeneración. Yo defiendo en Europa una federación en defensa de la vida. El aborto es una degeneración y una decadencia de la dignidad de la persona. Esos no son tiempos nuevos. Hay que discernir lo que significa una crisis, una decadencia, una degeneración, de lo que son estrictamente nuevos. Y hay que delimitar lo que tienen de irreversible y positivo los tiempos nuevos de lo que tienen de decadencia o de degeneración en un futuro próximo. Por eso, esta afirmación de que son tiempos nuevos determinados por las crisis
en algún ámbito, si existe esa afirmación con lucidez, es en la comunicación, en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, la comunicación en su conjunto, es la que sin duda ha experimentado más transformaciones. Y hoy hay medios de comunicación tradicionales que no saben superar la crisis. Y hay medios nuevos de comunicación vía Internet que están en ebullición. Pero hace que la comunicación hoy sea parte de la crisis. Y todavía esos medios de comunicación todavía no han superado la crisis, porque el cambio que se está produciendo es gigantesco. Y de hecho, además, lo que además se produce la circunstancia que los comunicadores a veces pretenden ser los políticos. Y los políticos que escogemos solo tratan de ser comunicadores. Es decir, que se invierten los papeles, cosa característica en sociedades líquidas, donde cada uno empieza a perder el papel que le corresponde en la sociedad en la que vive. Y el otro trata de desempeñar el papel que no le corresponde en nuestra sociedad. Pero en definitiva, la comunicación, los medios de comunicación forman parte central de la crisis que padecemos. Una de las características que, al menos en Europa, se están produciendo es que cada día hay un mayor desprestigio de la actividad pública. Cada día creemos menos en la política. Cada día creemos menos en los políticos. Y hay un proceso en ese desprestigio que es muy dramático, que es la deshumanización. Hay una epidemia de desafección hacia lo público, de deshumanización, que tiene unas fases y unos estadios, y que yo los enumero en 4. En primer lugar, perdemos el sentido y el significado profundo del valor del esfuerzo, de la obligación, de la responsabilidad. Tenemos enfrente de nosotros una doctrina fantástica, nuevos y falsos derechos. Y esos falsos y nuevos derechos arrasan con el sentido profundo de la obligación, con el sentido del sacrificio. Y en nuestra sociedad cada día buscamos más el disfrute, más que lo que significa la comprensión profunda del significado del sacrificio y del esfuerzo. Los supuestos nuevos y falsos derechos pues están arrasando con el significado y el sentido de las obligaciones. Y cuando se pierde el significado de la obligación, es decir, cuando uno deja de comprender que uno es más y mejor persona cuando está cumpliendo una obligación, más que cuando está disfrutando unos derechos, estamos construyendo una sociedad líquida. El segundo fenómeno que se produce es que se ha producido una inversión de los valores dentro de nosotros mismos. Antes existía el valor del trabajo bien hecho, de la decencia, de hacer bien las cosas, de la austeridad. Eran nuestros valores más relevantes. Hoy son los falsos valores asociados al dinero los que de alguna manera relevan en esa pirámide de valores la cúspide de la misma. En tercer lugar, si eso se produce en el interior de las personas, públicamente somos más cobardes, nos inhibimos más. Problema desagradable, nos resignamos. Territorio geográfico desagradable e inhóspito, desaparece nuestra civilización, nuestra cultura. Y evidentemente nos alejamos del esfuerzo, de la obligación y del sacrificio que tenemos todos nosotros. Y en cuarto lugar, somos reemplazados por el extremismo y por la barbarie en el exterior. Y eso es el fenómeno que estamos
al que estamos asistiendo en estos últimos años. Bien, en definitiva, lo que estoy poniendo de manifiesto es que la crisis no está solo en la política, que también, no solo está en el modelo económico, que también, sino que está en la persona. Ojalá estuviese solo en la política y la solución sería cambiar unos políticos por otros. Pero estamos empezando a vivir, en mi opinión ya desde hace un tiempo, pero vamos a vivirlo de modo creciente, un gran debate de carácter cultural, más que político. No vamos a vivir un debate entre siglas, sino que vamos a vivir un debate en la raíz de nuestras instituciones, especialmente de las más próximas a la persona, que va a ser el gran debate cultural que se va a producir en los próximos años en nuestra civilización. Por eso, esta crisis no pasa solo en el país del que yo vengo. No, esto es una crisis que se irá produciendo en todos los países, no solo en España, no solo en Europa, sino probablemente esa crisis de sociedad, esa crisis de la persona, ese concepto puesto en entredicho, el concepto antropológico de la persona, empieza a sacudir todas las sociedades de un modo o de otro. Lo que se está produciendo es que ante, en mi opinión, nuestra nada, lo que hay es un sentimiento de hartazgo, de hastío en nuestras sociedades. Cada día se vota más para castigar al conjunto. Tú no votas a favor de, sino votas en contra de todo. Y dices, ¿de qué manera castigo con más fuerza, con más intensidad al conjunto del sistema, que es lo que yo quiero hoy desarrollar? El voto se transforma en un rechazo, es una expresión de hastío, y no van surgiendo alternativas políticas, surgen una serie de frentes. No surgen fórmulas de gobierno, sino surgen nuevos procesos, nuevos escenarios. No surgen hombres de Estado, sino personalidades antisistema. Y esto es lo que está pasando en la Europa en la que yo estoy viviendo. Cada nación siempre tiene un punto débil, en su historia y en su presente. Y lo importante en ese diagnóstico al que antes yo me he referido es saber diagnosticar cuál es ese punto débil de tu nación. En España, para empezar por la mía, en mi opinión, nuestro punto débil es que no sabemos el significado de una nación, aunque sea la más vieja de Europa. Hemos perdido el significado de lo que es una nación. Ese es nuestro punto débil. Entonces, la tendencia es que surja un frente populista nacionalista en el conjunto de España. Francia tiene una crisis esencialmente como punto débil en la sociedad que ha generado, siempre en la vanguardia de la revolución, del laicismo más radical. Y como tiene el punto más débil en la sociedad que ha creado, fundamentalmente surge hoy un frente nacional, que es el primer partido en todas las encuestas francesas en estos últimos meses. El punto más débil en Gran Bretaña es sus dudas sobre si forma parte o no de la Unión Europea. Pues surge un frente antieuropeo que va a tratar en el referéndum del mes de junio, tratar de sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea. En Alemania el punto más débil es su obsesión por el control, por el poder. Solo ha hecho falta que haya un fenómeno de refugiados, en mi opinión, mal llevado por la canciller alemana, para que en estos momentos surja por primera vez en la historia democrática de Alemania partidos de extrema derecha contra los inmigrantes, contra el islamismo. En definitiva, Perú tendrá que preguntarse cuál es su punto más débil en su historia y en su presente. Y tiene que entender y comprender que en ese punto más débil surgirá un frente
de características propias y específicas en función de lo que en estos momentos ustedes saben mucho más mejor que yo. Son tiempos nuevos marcados por la crisis. Y por eso, después de exponerles todo este diagnóstico, que insisto, no es ni optimista ni pesimista, es o verdadero o falso, o hay crisis o no hay crisis, y yo creo que la hay, y es una crisis que está en la persona, y es de una actitud personal ante la vida, de un modo de vida, porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Claro, es muy difícil por eso hablar de liderazgo en valores, hoy en el ámbito político, porque yo les estoy describiendo sobre todo una profunda crisis de valores en el seno de nuestra sociedad. Si no hay valores, menos habrá liderazgo en valores en el ámbito público. Y la historia además nos enseña que en épocas de crisis no hay liderazgos, porque no es que falten líderes, que probablemente faltan, es que en estos periodos las personas solo quieren vivir mejor y entonces no quieren líderes ni liderazgos, lo único que quieren es ganar más dinero. Por eso lo único que desean es seguir viviendo, si pueden, por encima de sus posibilidades. Los liderazgos emergieron en épocas no presididas por la crisis, sino marcadas por las tragedias, tanto en los vencedores como en los vencidos de las guerras que provocó aquella crisis. Churchill, entre los líderes de los vencedores; Adenauer, otro gran líder, entre los perdedores. Pero el ciclo fue inequívoco. Primero uno vive por encima de sus necesidades, de sus posibilidades. Y cuando vive de esta manera, llega la crisis. Y después de la crisis llega la tragedia. Por eso, la enseñanza de la historia también es determinante. Lo importante es determinar en qué momento histórico vivimos en la sociedad en la que vivimos. ¿Cuál es el punto débil de la nación en la que vivimos? Y eso es lo que tenemos que diagnosticar. Nuestro punto más débil y al mismo tiempo el tiempo en el que vivimos. No hay que olvidarse que el ser humano es el único ser vivo que tropieza 2 veces en la misma piedra. Yo diría que múltiples veces en la misma piedra. Y lo que estoy afirmando es que como tenemos la obligación moral de evitar ese terrible ciclo al que me acabo de referir, tenemos que hacer lo indecible para que no se produzca inexorablemente la conclusión de la tragedia, aunque algún traumatismo vamos a padecer en la evolución del ciclo que acabo de señalar. La Unión Europea, por ejemplo, la Unión Europea no hubiese nacido en los años 20, nunca, no nació en los años 20, ni en los años de la crisis de los años 30. Nació cuando nos dimos cuenta que había que construir un mundo distinto asentado en raíces cristianas, porque esas raíces cristianas habían desaparecido en aquella guerra deshumanizadora en la que vivimos los europeos y en el mundo entero. Por eso yo desconozco el momento en el que vive Perú, no lo sé, pero ustedes tienen la obligación de determinarlo. Pero lo que sí me atrevo a decir es que el riesgo que algunos ya estamos viviendo, ustedes también lo tienen, la nada, la socialización de la nada, un nuevo concepto de una sociedad post-cristiana que dicen que está sustituyendo a una sociedad demasiado tradicional, la deshumanización, el papel de las organizaciones supranacionales, alejados de la persona y que tratan de crear las bases de un nuevo tipo de sociedad. Esos adversarios existen en Europa y existen en Perú y existen en América. Y algo se podrá hacer, algo se deberá hacer,
ante la magnitud de la crisis. No se trata de esperar a que de pronto llegue un liderazgo o un modelo político que resuelva esta crisis. Tenemos que partir de la idea de que si la crisis está en la persona, la solución también está en la persona. La solución a la crisis pasa por un cambio de actitud personal, por un cambio de modo de vida. Y no equivoquemos el orden. El cambio empieza por uno mismo, por nosotros mismos. El mayor error, los que estamos viendo la crisis, es considerarnos espectadores de la crisis, como si nosotros no fuésemos parte de la crisis. No, cada uno de nosotros tiene que ser parte de este cambio de actitud personal. Y por eso cada uno tiene que preguntarse qué es lo que tengo que hacer yo ante esta crisis en la que estamos viviendo. Y tenemos todos, sea cual sea el estadio de la crisis, enaltecer el sentido profundo de la obligación y del deber, frente a esa cómoda doctrina asentada solo en la búsqueda de falsos y nuevos derechos. Y cada uno de nosotros, desde esa reafirmación del valor de la obligación y del esfuerzo, tiene la obligación de ser un poco más líder. O dicho de otro modo, tiene que dejarse liderar por los valores que hoy están en crisis colectivamente en nuestra sociedad. Yo no sé cuánto tiempo tiene que pasar para que entendamos que somos más y mejores personas en el sacrificio, en la obligación, en el esfuerzo, más que en el disfrute de los derechos y de las vacaciones. Lo que estoy afirmando es que si hay una falta de liderazgo colectivo porque estamos en crisis, esa falta de liderazgo colectivo debe ser subsanado, equilibrado por un creciente liderazgo de valores dentro de nosotros mismos. Las etapas de crisis, de confusión y desorientación que afectan a todas las instituciones sin excepción, en esas etapas las actitudes personales adquieren más trascendencia que nunca para resolver y afrontar el conjunto de la crisis. Ante un cierto fracaso colectivo, que como antes he dicho es fruto de la crisis de la persona, pues se acrecienta el significado y la importancia de la obligación personal. Es decir, más que nunca cada uno tiene que hacer mejor las tareas que le corresponden. Es una obligación que cada día nos alejemos de una cultura basada en la cultura del mínimo esfuerzo y cada uno de nosotros tiene que saber abrazarse cómo afrontamos una cultura del máximo esfuerzo para subsanar la crisis colectiva en la que estamos viviendo. Hoy lo más fácil es abrazarse a la moda dominante. Formamos parte de la misma, nos ponemos de perfil, miramos para otro lado. Nos tratamos incluso de aproximar al adversario de la manera más cómoda posible. Abrazamos el relativismo u otros el extremismo. Y eso es una equivocación. Hay una regla en la vida que, al menos en mi experiencia personal, ha quedado siempre acreditada. Alejarse de lo más fácil significa el acierto. Y en la vida, cuando te aproximas, por el contrario, a la dificultad, aciertas. Y si tienes que decidir un camino, toma el más difícil y acertarás. Si tú tienes que afrontar un problema, la clave es estar próximo al problema, pero también afrontarlo por el camino más difícil. No por el atajo, por el más fácil, porque te alejas siempre de la solución. Por eso,
La crisis que vivimos solo se resolverá desde la autenticidad y desde la perseverancia, desde un cambio de actitud de millones de personas. Y la historia nos dice que en general las tragedias, las guerras han marcado tiempos nuevos, pero yo hoy no veo, gracias a Dios, un escenario de guerra convencional. No, hoy cada nación, la crisis va a tener su propio derrotero. Y si en alguna nación esos frentes que he descrito gobiernan, desde la rabia y desde el hastío, esos países sufrirán más la crisis. Y aquellos países que tengan capacidad de reacción frente al extremismo, frente al relativismo, y cada día haya más cambios de actitudes personales en el seno de su sociedad, afrontará mucho mejor la crisis que otras naciones. Por eso va a ser la resolución de la crisis en cada una de las naciones lo que va a determinar nuestro futuro. Por eso, la fortaleza del Estado de Derecho, de sus instituciones, la fortaleza de la familia, esencialmente será la clave de la resolución de la crisis. Y por eso, estos elementos, la fortaleza de las instituciones del Estado de Derecho, la fortaleza de la institución más próxima a la persona, a la familia, van a determinar nuestro futuro ante la crisis. No habrá atajos, ni habrá milagros. Cada sociedad va a decidir el grado de resolución de la crisis en la que vive. Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo.